Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre la operatoria de las sociedades offshore. Como vemos, están ampliamente diseminada esta práctica, desgraciadamente, por todo el mundo, ¿no? Y nos toca muy de cerca, como ya saben ustedes, por los Panama Papers, que involucran nada menos que al presidente de la Nación. Se llama Verónica Grondona, es economista, es investigadora. Bienvenida, Verónica. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué son las sociedades offshore? Explicado para alguien que no sabe de economía. Bueno, las sociedades offshore tienen algunas características. En primer lugar, que es difícil o como virtualmente imposible acceder a la información de las jurisdicciones en las que se radican. Estas jurisdicciones que se llaman offshore se pueden llamar también jurisdicciones del secreto, jurisdicciones opacas o paraísos fiscales, guaridas fiscales, como lo queramos llamar. Entonces, en estas jurisdicciones que gozan de un cierto secreto y además de una baja o nula imposición fiscal, se radican estas sociedades con el fin de intermediar en distintas operaciones económicas y ocultar de alguna manera el origen del dinero, en realidad el origen de que puede ser, digamos, de actos criminales, de evasión o de corrupción, y también para el lavado de dinero. Verónica, estoy leyendo este libro de Nicolás Jackson que se está poniendo de moda ahora, que se llama Islas del Tesoro, donde él dice que la única manera de comprender el capitalismo moderno es entendiendo la existencia de las sociedades offshore. Y además dice que no existiría la pobreza tal y como la conocemos, tampoco si no existieran las sociedades offshore. ¿Cómo podrías resumirnos esa vinculación? Bueno, ¿por qué generan pobreza? Sería la pregunta. Porque en realidad, por varios motivos. En primer lugar, porque digamos, estas jurisdicciones, como decía antes, se caracterizan por tener una baja o nula tributación fiscal, ¿no? Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo un grupo multinacional que opera en Argentina, ¿no? Y decido poner una sociedad en una de estas jurisdicciones para realizar una inversión en otro país, entonces los dividendos de la inversión que voy a realizar en el otro país no van a venir directamente a la Argentina, sino que van a ir a parar a esta jurisdicción. Y un ejemplo siempre ayuda mucho para entender. Yo te voy a ver a vos y te digo, y voy a replicar el caso que ha dicho Franco Macri, de por qué tenía esta sociedad Flex Trading con el estudio Fonseca. Te pregunto, quiero hacer una inversión en Brasil. Yo soy argentino, tengo una multinacional acá, con sede en Argentina, quiero hacer una inversión en Brasil, quiero comprar una empresa en Brasil, ¿no? Sí. ¿En qué caso vos me dirías o para qué me dirías armar una sociedad offshore? ¿Cuál sería el sentido? ¿Para qué me serviría a mí, si voy a hacer una inversión en Brasil, tener una sociedad offshore? Bueno, el único motivo para tener una sociedad offshore es para triangular las utilidades. En realidad, para que las utilidades vayan a parar a aquella sociedad que está localizada en esta jurisdicción, en esta guarida fiscal, y de esa manera no se paguen impuestos acá. ¿Eso sería evasión fiscal en la Argentina? Eso podría ser considerado como evasión, es muchas veces considerado, digamos, por los asesores fiscales y legales como elusión, porque en realidad argumentan que se basan en las normas vigentes en todos estos países y que no están quebrando ninguna norma. Sin embargo, hay algunos artículos en nuestras normas que hacen referencia a la necesidad de vincular a una realidad económica, digamos, lo que ocurre, ¿no? La realidad económica es que la actividad económica tiene lugar acá o tiene lugar en Brasil, pero no está teniendo lugar en la jurisdicción en la que se radicó Panamá, por ejemplo, o Bahamas, donde se radica la tercera sociedad. En esa tercera sociedad probablemente no tenga ni empleados, ¿sí? No tenga ningún tipo de actividad económica, entonces lo único que se hace es intermediar las utilidades y se le generan utilidades a una entidad que no tiene... Claro. Nos quedamos un poco a mitad de camino con la explicación de por qué generan pobreza. Bueno, uno de los motivos por los que generan pobrezas es, como decía, sirve para la evasión y la elusión fiscal. Por lo tanto, jurisdicciones como Argentina tienen menos recaudación tributaria motivado por esto, porque no están pagando impuestos acá, no los están pagando allá, y eso, como no lo están pagando tampoco acá ni allá, a nivel global, si sumamos todas las operaciones que se realizan de esta manera, contribuyen a la pobreza mundial, digamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, en países, lo que ocurre con los países en desarrollo es que además contribuyen a la fuga de capitales, porque en realidad esto en los países desarrollados, que son los emisores de capital, ¿no? Los que finalmente, bueno,
por ahí Estados Unidos invierte a través de una jurisdicción de estas, y en algún momento es posible que el dinero vuelva, digamos, a esa jurisdicción. Pero en los países en desarrollo muchas veces nos encontramos con que el dinero no vuelve, con que queda en otra jurisdicción. ¿Sí? Verónica, algunos hablaron, en algún caso consulté y me dijeron no, acá hay un problema de mucha burocracia, que si haces la inversión de Argentina a Brasil se te complica mucho, es más fácil vía una sociedad offshore. Te la pregunto porque la escuché y la quiero contrastar con vos, que sos la experta. Bueno, que puede haber burocracia, sí. Justamente las sociedades, las jurisdicciones de estas jurisdicciones como Panamá, eso se caracterizan por sacar toda burocracia posible, al punto que es tan fácil crear una sociedad que ni siquiera necesito ser residente y la puedo crear casi por mail, ¿no? Decir, quiero crear una sociedad, listo, ya está, o hablo por teléfono con alguien y me crean una sociedad en esa jurisdicción. Bueno, eso en realidad es cuestionado por todo el resto de los países que no son paraísos fiscales, porque en todo el resto de los países que no son paraísos fiscales existe una burocracia que supuestamente, además de las deficiencias que pueda tener la burocracia, que existen, por otro lado, están ahí en realidad para controlar que el origen del dinero sea lícito, que exista, digamos, que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, que se informe a la sociedad, porque es un derecho constitucional, que seamos informados respecto de las actividades que realizan estas sociedades. Por eso existe la IGJ, ¿no? Donde las sociedades tienen que suscribir, tienen que informar sus actividades, las que son residentes en Argentina. Entonces, sí, existe una burocracia, es real, pero existe acá y existe en Alemania también, ¿sí? Existe en España y existe en Japón, digamos, esa burocracia, ¿no? Verónica, ¿vos pensás que no deberían existir los paraísos fiscales? Sí, exactamente. Yo pienso que en realidad constituye, o sea, a mí me gustaría que no existieran. La realidad, de todas maneras, es que existen y existen también estos paraísos fiscales porque su constitución ha sido favorecida, su creación ha sido favorecida por algunas potencias en algún momento. De hecho, Panamá creció bajo el paraguas de Estados Unidos para radicar en su momento sociedades que intermediaran en la exportación y que registrar, por ejemplo, empresas de transporte y de logística. ¿Sí? Entonces, en algún punto, muchas de estas jurisdicciones son protegidas o caen bajo el ala de grandes potencias. Pero eso es contradictorio. ¿Por qué a Estados Unidos le convendría que haya sociedades offshore? Perdería Estados Unidos porque recaudaría menos. Bueno, el motivo que se justificaba, y esto que lo han analizado algunos analistas fiscales desde ya hace bastantes años y vienen argumentando y presentando información al respecto, es que lo que se intentó favorecer fue la libre circulación de capitales. En realidad, a través de esta creación, desde un punto de vista fiscal, hay otras motivaciones en realidad financieras también, pero desde un punto de vista fiscal, que se trató de favorecer la libre circulación de capitales. Entonces, en pos de la libre circulación de capitales, se fueron levantando muchos de los requisitos y en realidad favoreciendo acuerdos de doble tributación, incluso que hacían que favorecían este movimiento. ¿Sí? Ahora, en términos culturales, ¿existen cuestionamientos? Porque recién te preguntaba, ¿vos pensás que no debieran existir? Vos me dijiste que no. Hoy lo escuché a Bernie Sanders, por ejemplo, diciendo que también, que no deberían existir los paraísos fiscales. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay referentes mundiales que estén hablando en contra de esto? ¿Que hay una militancia como para revertir? Sí, de hecho hay una militancia global que en realidad para mí uno de los aspectos muy positivos de esto que está ocurriendo ahora, más allá de las personas implicadas en esto, es que se discuta esto en Argentina, porque hay un debate global del que nosotros nos perdimos a nivel mediático, no fue levantado acá tanto por los medios, pero en Europa y en Estados Unidos, a raíz de la crisis económica que se inicia a partir de 2007, 2008, y de los ajustes que fueron imponiendo los gobiernos en esos países, creció una militancia de la ciudadanía tratando de pedir que paguen las multinacionales. Es que es muy complicado porque es una cuestión de soberanía. Vos no le puedes decir a un país, no hagas esto, no hagas lo otro, no nos gustaría que lo hicieran con nosotros. En cuanto hay acuerdos internacionales, ahí sí se joroban, ¿no? Pero mientras sean países marginales que no tienen prácticamente acuerdo con nadie, lo pueden hacer. Tienen acuerdo, me imagino. Tienen muchísimos acuerdos, porque de hecho nosotros tenemos una situación también con Panamá. Panamá hace unos años radicó una denuncia contra Argentina porque Argentina lo había catalogado como un paraíso fiscal, ¿sí? Por este motivo, de hecho, y porque para tratar de salirse de las listas negras, los paraísos fiscales han suscrito acuerdos con muchas otras jurisdicciones.
sanciones. De hecho, eso era como un requisito durante un tiempo. Bueno, si suscribís acuerdos, salís de la lista negra. Y después, hoy de hecho se habla de jurisdicciones cooperantes o no cooperantes en materia de transparencia fiscal, y lo que a partir de febrero de este año Panamá abrió sus registros de sociedades. Por eso es que podemos hoy buscar alguna de las sociedades si lo encontramos. Esa fue una medida de Corporate. transparencia. Exactamente. Verónica, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes muy amable, por la invitación. Nos tenemos que ir urgente a Comodoro Pi, traslado de Lázaro Báez, señores, rumbo a la cárcel de Seiza. Está Juan Cruz Clemente. Juan Cruz, te escuchamos. Bueno, Pablo, después de 12 horas vemos cómo hace su ingreso el vehículo del servicio penitenciario del penal de Seiza para trasladar justamente a Lázaro Báez y al contador Pérez Gadín. Como les decía, el traslado va a estar a cargo del servicio penitenciario de Seiza, ya no más por parte de la Policía Federal. Tanto Lázaro Báez como Pérez Gadín, vamos a contarles a la gente que van a pasar en el penal de Seiza apartado del resto del pabellón, en primer lugar por una cuestión de protocolo, que el primer día del detenido así se lo hace, pero además porque presentó en el escrito Báez